Muy buenos días. Namo Vishnupalaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvichesa Sumyavadi Pachatya Deshatanine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Kalautare Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de Bhagavad Gita, en el cual ya nos encontramos en el capítulo 18 y casi finalizando dicho capítulo. En el último texto compartido, Krishna le había dicho a Arjuna lo siguiente: si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra. O sea, Krishna está diciendo, hay dos grandes opciones nada más en la vida: o la entidad viviente, en este caso el ser humano, actúa siguiendo mis indicaciones, o simplemente actúa siguiendo un camino falso. Este término de camino falso se define o se refiere a un camino ilusorio, o sea, un camino donde somos guiados por lo que creemos que es lo adecuado o por lo que creemos que es lo real. O sea, esa es la definición básica del término maya o ilusión. Pero uno podría preguntarse cómo voy a actuar guiado por el Señor, o cómo voy a actuar por un camino que me esté guiando, ¿verdad? Evidentemente eso tiene una sola respuesta. O sea, la única forma de actuar por un camino guiado por el Señor es establecer una relación con el Señor. Evidentemente también el Señor está presente de manera personal en este mundo. El Señor está constantemente presente en su morada, pero el Señor está presente a través de. Ese a través de significa que hay ciertas representaciones genuinas, autorizadas del Señor, entonces que hacen el papel del Señor. O sea, son como, por decirlo así, un pasadizo, una puerta, un cristal transparente que nos permite acceder al Señor Supremo, mientras que lo podemos hacer de manera completamente directa. Estos son los devotos puros del Señor. Estas son las literaturas autorizadas sobre el Señor explicadas de manera adecuada. O sea, a través de esos elementos podemos tener una referencia de qué es lo que quiere el Señor de modo general, o cómo quiere el Señor de modo general que vayamos guiando nuestra vida. En el texto 60, Krishna dice: por ilusión, ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones, pero llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, oh hija de Kunti, tendrás que actuar de todos modos. Este texto es directamente relacionado a Arjuna porque está hablando de la pelea, o sea, del guerrero. Dice que por ilusión está rehusando actuar conforme a sus indicaciones, pero llevado por el trabajo nacido de su propia naturaleza como guerrero, tendrá que actuar de todos modos. Ese texto está claro. Vamos al 61, que dice: el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Vamos a ver el comentario que Srila Prabhupada ofrece en este texto número 61. Prabhupada dice lo siguiente: Arjuna no era el conocedor supremo, y su decisión de pelear o de no pelear estaba confinada a su limitado discernimiento.
El señor Krishna instruyó que el individuo no lo es todo. La suprema personalidad de Dios, es decir, el mismo Krishna en forma de superalma localizada, se encuentra en el corazón dirigiendo al ser viviente. Hago una pausa en varios momentos Bhagavad Gita y hemos debatido y hemos visto este hecho, o sea, el Señor está presente en el mundo material de varias maneras y una manera de ella es el Señor como superalma, o sea, su presencia en el corazón de toda entidad viviente, o sea, dentro de toda entidad viviente, acompañando al alma individual como testigo, como amigo, como maestro, como guía, ¿verdad? Entonces el Señor está allí. Si el Señor no estuviera allí, entonces nada podría ser posible. El alma individual no puede permanecer, no puede manifestarse sin la presencia del Señor, porque todo lo que el alma individual utiliza para manifestarse y realizar sus supuestas actividades en este mundo material, todo es energía del Señor. O sea, está hecha de energía externa del Señor o conocida como energía material del Señor. Así que para que esa energía esté allí y actúe, tiene que estar una representación del Señor Supremo, porque esa energía responde al Señor Supremo. Entonces, eso es importante comprenderlo. O sea, es importante comprender, aunque sea en modo teórico, que Dios está presente en cada cuerpo de cada entidad viviente. Ahí hay una representación de él. Él no está presente a plenitud, o sea, como la suprema personalidad de Dios, pero sí está presente como el alma suprema, aquello que está dentro de todo. Y entonces uno se podría preguntar, ¿en verdad creo yo? ¿En verdad yo me creo así a ciencia cierta esto? De que hay una representación del Señor en mí. Porque ahí comienza la fe. Si yo no llego con el tiempo a creer eso, entonces yo nunca podré relacionarme con Dios de manera real. Porque para relacionarme con Dios, lo primero que tengo que creer con certeza es que Dios está accesible a mí. O sea, lo primero que tengo que creer con certeza es que Dios siempre está conmigo. Y entonces lo primero que tengo que creer en certeza es que una representación de Dios está en mí. A partir de esa certeza y repitiendo esa certeza de manera regular, va a llegar un momento en que yo voy a comenzar a experimentar esa certeza de manera viva, o sea, voy a comenzar a experimentar la presencia del Señor en mí. No es que yo me experimento como el Señor, sino que yo experimento la presencia del Señor en mí. Y cuando yo voy poco a poco desarrollando esa experiencia, entonces después puedo ir desarrollando una interrelación cada vez mayor y cada vez más consciente con esa representación del Señor que está junto a mí. Entonces vemos que la relación con Dios comienza por la certeza de la fe, por la certeza de que hay una representación del Señor que está accesible a mí. Yo tengo que trabajar en función de eso, trabajar en función de esa certeza. Esa fe se logra reuniéndonos con personas que tienen esa certeza, personas lúcidas, no que estén enloquecidas ni sean fantasiosas, no, que tengan esa certeza y vivan en esa certeza. Porque esa fe creciente y deslumbrante de esas personas va a calentar nuestra propia fe, nos va a ayudar a realmente poder experimentar ese hecho, lo que se llama popularmente creer en Dios. Pero no creer en Dios de un modo cultural, sí, yo creo en Dios, ay Dios mío, no. Creer en Dios de un modo firme, a creer en Dios con una fe cierta, con una fe verdadera y creer en su presencia junto al alma, junto al ser. Dios está allí junto al ser. Por eso en el yoga clásico, cuando Narada Muni y otros grandes sabios recomiendan el proceso del yoga
a sus discípulos, después que pasan todo esto, Astanga Yoga, de controlar todas las cosas, le piden centrar su atención, por ejemplo, en el entrecejo y meditar en la forma del Señor Supremo que se encuentra de pie en el loto del corazón de la entidad viviente. O sea, meditar en la forma del Señor Supremo. Ellos no le recomiendan meditar en la verdad absoluta, o sea, en algo informe, sino meditar en la forma, centrar su meditación en la forma del Señor Supremo. Entonces ellos le describen a sus discípulos las características y cualidades de esa forma. Pero el punto es este, la forma que se encuentra de pie en el loto o en el verticilio del loto del corazón de la entidad viviente. Esto quiere decir que la representación o expansión del Señor en verdad habita, existe en el centro mismo de mi ser. O sea, está allí. Está junto a mí en este universo material, en esto que yo llamo existencia material. Tratar por todos los medios de realizar o experimentar esa presencia personal. Eso es lo que constituye el mayor éxito como ser humano. Realizar. El término realizar significa experimentar por mí mismo, sentir, no como fantasía, sino llegar a sentirlo como un hecho real. Pero, ¿cómo podría yo sentir y experimentar esto como un hecho real? Evidentemente lleva una preparación. Yo tengo que acondicionarme, porque si yo no lo experimento constantemente o si yo en estos momentos no soy capaz de experimentarlo, eso no es nada malo ni nada catastrófico. Significa simplemente de que no estoy acondicionado, de que no estoy en las condiciones requeridas para esa experiencia. Porque podríamos pensar de manera lógica, si el Señor está allí, si su representación es allí, junto a mí, junto al ser, entonces, ¿por qué es que no lo estoy experimentando? La respuesta en palabras simples es esta, porque estás mirando hacia otro lado, o porque entre tu visión o tu conciencia y esa presencia del Señor hay una serie de velos que se han colocado. Pero ¿quién ha colocado esos velos? Esos velos los hemos colocado nosotros mismos, consciente o inconscientemente. ¿Quién nos ha hecho mirar hacia otro lado? Nosotros mismos, siendo atraídos por la construcción ilusoria que tenemos como nuestra propia vida. O sea, hemos realizado una construcción sin saberlo, de eso que llamamos nuestra propia vida, y estamos enfrascados, estamos atendiendo, estamos mirando hacia esa construcción. Y en sus asuntos, los problemas, dificultades que trae la propia construcción en sí, estamos embobecidos, estamos entretenidos y no podemos ver la presencia del Señor. Toda construcción es compleja, toda construcción requiere atención y casi siempre trae algunos problemas impredecibles que surgen en el camino. Si usted va a construir una casa, si usted va a construir o a coser una ropa determinada, o sea, un vestido, un vestuario, si usted va a construir un alimento, o sea, va a elaborar una receta, un plato, si usted, lo que sea, toda construcción requiere atención, porque son muchos detalles y durante el proceso de elaboración es probable que surjan determinados inconvenientes, por tanto requieren más detalles, genera ansiedad, genera estrés, ¿verdad? Entonces, cuando la atención nuestra está implicada, está metida, está atrapada en el proceso constructivo, estamos tan absortos en él que lo demás parece no existir. Está allí, pero es como si no estuviera. Entonces la entidad viviente ha estado durante incontables vidas metida en su propio proceso constructivo. Su cuerpo, el que sea que va obteniendo vida tras vida, es una construcción y después mientras que lo tiene, lo sigue construyendo.
Por eso es que el niño crece, por eso es que las enfermedades aparecen, por eso es que los huesos se deterioran, porque todo está en constante construcción y reconstrucción. La mente es una construcción hecha de todas las impresiones que esa entidad viviente va obteniendo en sus diferentes procesos constructivos, vida tras vida. Todo es una construcción. Todo lo que la entidad viviente llama su existencia en este mundo material no es más que un proceso constructivo. Entonces ella está allí, ella está allí, ella está allí metida, metida, metida. Y el Señor Supremo está siempre también allí. Pero ella no tiene tiempo para mirar hacia otro lugar. Ella está en su construcción porque para ella es lo único que existe. Entonces, eso quiere decir que no estamos en condiciones de percibir la presencia de Dios. Por eso hay que acondicionarnos, tenemos que acondicionarnos. Y ese acondicionarnos se llama, tenemos que purificarnos. Tenemos que comenzar a percibir todas aquellas cosas que tienen atrapadas nuestra atención. Tenemos que comenzar a percibir cómo estamos atados a esas cosas, cómo estamos enganchados a esas cosas, cómo las estamos dando por reales y absolutas. El proceso de purificación. Ya habíamos visto que entonces ese proceso de purificación hay muchas propuestas de método para llevarlo a cabo según el área en la cual yo esté más enredada. Si estoy más enredado en el asunto del cuerpo, la identificación con el cuerpo, el goce de los sentidos, o si estoy más enredado en la mente, los asuntos de los recuerdos, las memorias, etc., o si estoy más enredado en la parte intelectual. Hay diferentes métodos purificatorios para irme desligando del área donde yo esté más enredado, ¿verdad? Y así podemos ver entonces que por ejemplo, el Karma Yoga propone unos métodos para un área específica, el Jnana Yoga propone métodos para un área específica y así. Pero también podemos ver que cada uno se suscribe a su área específica. O sea, los métodos, por ejemplo, del Karma Yoga funcionan para esa área, pero no son muy factibles para desenredarme en otro tipo de área en la cual yo esté enredado. Entonces vamos a aplicar, es como una herramienta. Usted no utiliza un serrucho para martillar y no utiliza un martillo para serruchar o cortar una madera, sino que usted utiliza cada herramienta para aquella área o función específicamente en la cual fue diseñada. Sin embargo, estamos en Kali Yuga, no hay tiempo, literalmente no hay tiempo. Aquel que piense que tiene tiempo y que quizás en próximas vidas ya con más calma se dedicará a eso de la liberación y esas cosas, debe saber que está pensando como una persona necia, utilizando su libre albedrío, pero utilizándolo sin inteligencia. Porque en verdad todos están avisando que los tiempos serán cada vez más complejos y peores y que será cada vez más difícil prestar atención al Señor. Si hoy, en el día de hoy, que todavía el mundo no está tan convulso como se debe poner en un tiempo futuro, si todavía no está así, si todavía no estamos en una calamidad total y aún así nuestra mente ya está perturbada y entretenida en tantos asuntos personales, en tantas ansiedades, incertidumbres y estrés, y la fe es muy difícil de cultivar y de fortalecer y de mantener. Entonces, ¿qué podríamos decir para tiempo futuro? ¿Qué podríamos decir cuando el cuerpo se deteriore cada vez más? El ser humano sea más débil, más frágil, más desmemoriado, sea cada vez más torpe en su inteligencia y la situación externa sea realmente catastrófica, en hambruna general, enfermedad general, etcétera, etcétera. Entonces en esos momentos estaremos pero tan preocupados por nuestros sufrimientos, por dentro, por fuera, en todos los lugares, que no vamos a tener tiempo de poder aquietar la mente. Será imposible poder aquietar la mente. Por tanto y demás, será imposible poder ir con equilibrio hacia la búsqueda del Señor.
Entonces dejar la búsqueda de Dios para después, dejar la meditación en ese asunto para después, es un error. Lo podemos cometer si queremos, somos libres, podemos experimentar, podemos simplemente no creer en eso y decir, no, el mundo mañana va a estar mejor, el mundo dentro de 100 años va a estar mejor, perfecto. Adelante entonces. Yo simplemente transmito la recomendación de la escritura. Entonces la escritura dice que tenemos que acondicionarnos y ese acondicionamiento es lo que llamamos yoga, proceso de yoga o cualquier sendero, pero bueno, estamos hablando de yoga, proceso de yoga. El proceso de yoga está diseñado para acondicionarnos, para prepararnos, para alistarnos y que seamos capaces de poder dirigir de manera consciente la mirada y percibir la presencia eterna del Señor junto a nosotros. El alma individual como chispa de gran fuego no puede ser independiente al gran fuego. Ella no puede vivir de modo separado al gran fuego. Puede que no lo perciba, pero el hecho de que no lo perciba no quiere decir de que él no está allí. Es ella simplemente quien tiene sus ojos cerrados. Una cosa es no tener conciencia de algo y otra cosa muy diferente es que ese algo no exista. Por ejemplo, cuando uno queda dormido en la noche, su conciencia, esta que tiene ahora, corporal, física, del cuerpo, externa, de su medio, de su casa, etcétera, etcétera, se pierde. O sea, entonces se puede decir que eso deja de existir. En ese momento que esa persona duerme, no existe su casa, no existe su cama, no existe su familia, no existe nada para él, porque está no consciente de esa realidad. Sin embargo, esa realidad está allí. Entonces no es lo mismo no tener conciencia de algo que a que ese algo no exista. Lo que tenemos que desarrollar o despertar es nuestra conciencia de Dios. A Dios no hay que crearlo. Dios está allí constantemente. Somos nosotros los que tenemos que trabajar en volvernos conscientes de Él. Pero esa conciencia comienza por la fe. Comienza por la creencia de que es cierto. Dios sí está allí. Dios nunca ha dejado de estar allí. La representación de Dios en forma de alma suprema está junto al alma individual. Eso quiere decir que realmente siempre está junto a mí la oportunidad de volver a casa, porque esa representación es la puerta de vuelta a mi posición original, pero yo tengo que cobrar conciencia de esa representación para poder aprovecharla, para poder relacionarme con ella. Entonces, todo aquello que me haga o que me favorezca en el fortalecimiento de mi fe debe ser bienvenido. Y todo aquello que me entorpezca o intente sembrar dudas sobre mi fe, debo apartarlo de mi vida. Por eso una de las recomendaciones que los grandes acharyas dan al practicante serio que de verdad quiere avanzar en el sendero del bhakti o el sendero de la espiritualidad es que comience a identificar sus compañías y comience a pasar cada vez menos tiempo y a implicarse cada vez menos con aquellas compañías que no le favorecen su entrega a Dios. O sea, el ateo que niega completamente la existencia de Dios, o aquel falso creyente que arma un circo, un espectáculo de que es muy religioso, muy espiritualista, pero en verdad su comportamiento no coincide con eso. O sea, eso no me da ningún provecho a mí desde el punto de vista espiritual. Así que tengo que, sí, hay que pasar tiempo, perfecto, lo pasamos, pero sin pasar demasiado tiempo y sin implicarme demasiado con esa persona en cuanto a sus criterios desde el punto de vista o en lo relacionado a lo espiritual, ¿verdad? Aquel que quiera de verdad avanzar espiritualmente tiene que tomar en serio el asunto con determinación. El avance espiritual no es un juego,
No se trata de un entretenimiento más que yo para cuando tenga tiempo, para cuando estoy aburrido, voy a dedicarme a eso. El avance espiritual significa una responsabilidad inmensa. Entonces tiene que haber determinación, tiene que haber una proposición cierta. O sea, yo quiero recorrer el camino. Yo quiero dedicarme a esto por encima de todas las cosas. Mantengo todo lo demás que hay que mantener socialmente, pero yo quiero dedicarme a este asunto de acondicionarme para experimentar la presencia del Señor dentro de mí. Dios tiene que dejar de ser una teoría o un simple bagaje legado por mi cultura o mi familia en su tradición. Dios tiene que convertirse en una experiencia viva para mí. Krishna, el Señor Supremo, tiene que convertirse en una experiencia viva para mí. Por eso se recomienda que uno escuche o lea diariamente como un hábito regular sobre el Señor. Que uno escuche o lea sobre sus pasatiempos, actividades, formas en que se ha manifestado, sobre sus enseñanzas, sobre sus devotos puros, sobre sus cualidades, sobre sus nombres, sobre su morada suprema, ¿verdad? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decía, por ejemplo, que en el Brahma Samhita, capítulo número 5, Brahma describe la morada del Señor Supremo, la morada original, y es una descripción genial, fantástica, muy bella. A mí por lo menos me emociona mucho cada vez que la leo. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explicaba que todo devoto serio, todo devoto puro, todo devoto que esté realmente comprometido con su avance espiritual en el sentido de su relación con Krishna, debería a diario escuchar o leer esa descripción que Brahma hace de la morada suprema. Porque es una descripción que ayuda a que el devoto se vaya metiendo y metiendo, o sea, su fe sobre esa morada vaya creciendo y creciendo a punto que llegue a ser una fe sólida. Y después el devoto puede, ya cuando no está escuchando ni leyendo, puede recordar esa descripción y puede escoger un fragmento de esa descripción y meterse en ella, vivirla, porque hay una etapa en el avance espiritual en que usted, ya eso lo he hablado, usted tiene que aceptar una actividad espiritual, usted tiene que aceptar una forma espiritual, usted tiene que aceptar identificarse con un personaje espiritual, con un lugar espiritual, con una morada. O sea, usted tiene que construir no, identificarse con una construcción hecha por la energía espiritual, para que usted allí pueda desarrollar actividades, pueda tener relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso no sucede si no hay un proceso purificatorio creciente. Y eso no sucede si no hay una fe, y eso no sucede si no hay determinación. Pero por ahora el llamado es este. Si es un razonamiento lógico, si las escrituras y las grandes almas, e incluso yo en teoría afirmo que el Señor está dentro de mí, que siempre está junto a mí, entonces yo tengo que hacer lo posible de pasar al siguiente paso, experimentar esa teoría, la veracidad de esa teoría. Yo tengo que pasar al paso donde yo me proponga experimentar la presencia constante de Dios en mi vida. Dios habita, Dios está junto a mí, a donde quiera que yo esté, allí está conmigo el Señor Supremo. Cuando se vive esa certeza, y ya no por fe, sino ya cuando se llega a esa experiencia, y se puede experimentar literalmente y vívidamente la presencia de Krishna, la presencia de la Suprema Personalidad de Dios, junto a nosotros y en nosotros, entonces nuestra atención va a quedar fija a sus pies. Y eso es lo que todas las grandes almas están buscando, que su atención quede completamente fija a los pies del Señor, porque saben que en eso está el secreto de éxito perfecto de la existencia del alma espiritual.
Cuando nuestra atención queda completamente fija a los pies del Señor, entonces es cuando se dice que se comprende al Señor como refugio supremo o paramdama. Se comprende al Señor como verdad absoluta. Se comprende al Señor como Maestro Supremo. Se comprende al Señor como todo. O sea, el conocimiento sobre el Señor se abre ante nosotros. El Señor se revela ante nosotros, porque cuando nuestra certeza de su existencia es plena, entonces Él dice, ya está listo para que yo me le revele, y el Señor se revela según nosotros podamos comprenderlo y podamos percibirlo. Y entonces viene el oleaje de dicha suprema, porque la dicha suprema solamente se puede percibir en toda su plenitud cuando el Señor en persona se nos revela. No hay dicha superior a esa. No hay dicha superior a esa. Entonces el proceso de acondicionamiento lleva a seguir indicaciones, lleva a cuestionar ciertos aspectos de mi vida, lleva a ir introduciendo cierta rutina regular diaria en mi vida, indicada por supuesto de manera inteligente por la persona adecuada, y lleva dedicarme a eso, priorizar eso y conocer cada vez más, estar cada vez más preparado en ese sentido, ¿verdad? Y el intercambio, es importante el intercambio con otros devotos, el intercambio ahí. Y trabajar en la certeza de buscar en mis tiempos de silencio, en mis tiempos de meditación, buscar la presencia de ese Señor. Y a la misma vez, por supuesto, buscar la presencia de mí, o sea, de yo, del ser original, buscar. Porque cuando se descubre al ser original, después se descubre al Señor. O sea, primero tengo que descubrirme a mí mismo, más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá de los personajes que he creado, más allá del ego, más allá de mis recuerdos, más allá de todo, de mis emociones. Tengo que descubrirme a mí mismo, el ser, esa chispa de energía espiritual, inalterable, siempre presente, eterna. Y cuando yo descubro ese ser y que me experimento como ese ser, entonces a partir de ese ser es que se percibe de manera real el super ser, o sea, el ser supremo, en forma de Paramatma, o sea, localizado acá en medio de este mundo material. Descubrir la presencia de Dios en mi vida. A ver, la presencia de Dios en mi vida yo la puedo descubrir de muchas formas. Puedo descubrirla cuando pasó algo que yo digo, wow, solamente Dios, o solamente por la gracia de Dios fue que pasó esto, o solamente por la gracia de Dios fue que me encontré con tal persona, o solamente por la gracia de Dios fue que salí de mi enfermedad lo más sano posible, o solamente por la gracia de Dios fue que se reanudó una relación con mis amigos queridos, o solamente por la gracia de Dios es que comprendí este fragmento de la escritura, o solamente por la gracia de Dios es que llovió en mi cosecha, o sea, un creyente comienza poco a poco a ver la gracia de Dios en varios fenómenos de su vida, y por tanto es una manera de percibir al Señor, una manera indirecta, pero es una manera de percibir al Señor y mantenernos relacionados de manera consciente con la presencia del Señor. Pero después yo tengo que pasar de esa manera indirecta a una manera directa. Yo tengo que percibir la presencia del Señor como presencia, no percibirla a través de un fenómeno o de la gracia determinada, sino como presencia. Yo tengo que literalmente sentir, es el verbo que más la persona emplea, sentir al Señor, sentir que está allí, sentir que la suprema personalidad de Dios en verdad está allí, 100% dispuesta a que yo reavive mi relación con Él, 100% dispuesta a que yo le ofrezca servicio, 100% dispuesta a sonreírme,
sin importar mi historia, mis vidas anteriores, mis reacciones pecaminosas, mi lista de reacciones kármicas, sin importar nada de eso. Al Señor no le importa nada de eso. A los santos nombres de Dios no le importa nada de eso. De hecho, ellos diluyen todo eso si mi entrega es sincera. Entonces yo tengo seguir viendo a Dios fuera, sirviendo a Dios a través de mis amistades, a través de la iglesia, si voy a la iglesia, a través de las flores, a través del cielo, a través del agua, o sea, en toda la creación, a través de todos los hechos, ver a Dios, incluso llegar a un nivel superior donde veo a Dios incluso dentro de los momentos negativos de mi vida, en los acontecimientos que parecen negativos, aquí también ver la presencia de Dios, pero aún así eso es ver a Dios de manera indirecta. Es un recurso necesario que deberíamos entrenar, pero en la madurez de ese recurso también deberíamos buscar a Dios internamente, de forma directa, sin dejar de verlo fuera. Hay que seguirlo viendo fuera. Tenemos que seguir sensibilizando nuestra visión, nuestra conciencia, para reconocer al Señor en cada cosa. Reconocer la presencia del Señor en cada acontecimiento. Reconocer la presencia de Dios en cada intercambio. El devoto de primera clase o el devoto puro del Señor, que no somos ninguno de nosotros, pero es bueno conocer cómo es el devoto puro del Señor. El devoto puro del Señor ve a Krishna en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo y en todo espacio. Por eso para él no hay diferencias. Para él no hay ni perro, ni ser humano, ni planta, ni gusano. Para él no hay ni nube, ni piedra. Para él no hay ni creyente, ni no creyente. Para él no hay devoto, ni no devoto. Para él no hay ni santo, ni pecador. Porque él, a donde quiera que él posa su mirada, simplemente ve la presencia del Señor Supremo. Claro que fingir o tratar de fingir que somos ese devoto puro y comportarnos así, no, porque yo a donde quiera que miro veo al Señor Supremo, yo no distingo que si es un ladrón o que si es un policía, yo solamente veo presencia del Señor Supremo. Tratar de fingir que se tiene esa conciencia pura y tratar de actuar conforme a ella es un gran error para la entidad viviente que no está realmente colocada en esa posición, una posición que es muy difícil de obtener, así que no se crea que usted la tiene. Usted puede tratar de ser justo, tratar de ver las cosas más o menos con los mismos ojos, pero usted debe tener cuidado en no confundirse y creer que usted está ubicado en la posición del devoto de primera clase o devoto puro. Porque si usted estuviera colocado allí, entonces usted ahora mismo podría decirme lo que está haciendo el Señor Supremo en su morada. ¿Me lo puede decir? Yo le voy a decir de antemano, no me lo puede decir. Y si acaso me lo dice, es un invento de su mente, fantasioso que usted lo está dando por real. Si usted es un devoto puro ya, si usted está situado en esa plenitud, usted debe ser capaz de decirme qué está haciendo el Señor Supremo ahora mismo y describirme con detalle la actividad, e incluso debe ser capaz de participar en ella y exhibir síntomas que den créditos reales de que usted está participando de ella. Fíjense el reto que les estoy poniendo a toda persona que se crea que ya es un devoto puro del Señor. Y ya no hablo de mí o de ustedes, hablo de incluso aquellos que se expresan como devotos puros del Señor y que muchos en verdad no lo son. De hecho, el devoto puro del Señor nunca se manifiesta ni se dice a sí mismo como devoto puro del Señor, sino que al contrario, se manifiesta como el más imperfecto de todas las criaturas, porque él desborda de una humildad, pero no de una humildad hipócrita, sino de una humildad real, una humildad que le brota. Es la mejor invitación que yo les puedo hacer. El mejor consejo, la mejor recomendación que puedo transmitir a nombre de las escrituras y de los grandes acharyas que nos han dejado señales para que nos podamos guiar en el camino, es que si en verdad queremos el bien para nuestra vida, entonces tomemos con seriedad este asunto de la espiritualidad. Y si lo tomamos con seriedad, tomamos con seriedad el trabajo sobre nuestra fe.
Y si estamos repitiendo constantemente que Dios está en todas partes, que Dios también está dentro de mí y todo eso, entonces tomemos como meta el tratar de disponernos, el desear purificarnos para poder llegar a experimentar la presencia del Señor en mi corazón. Cuando esa fe se convierte en una certeza y cuando usted experimenta de verdad así en vida propia esa experiencia, todo en su vida cambia. Los temores, los anhelos, los sueños. Ya usted no quiere nada por encima de eso, ya usted no busca nada, ya usted no desea nada, ya usted no va a ser dependiente de nada, ya su felicidad no va a estar conectada con nada, ya usted no va a ser sensible a esto o a aquello. No, usted va a quedar fijo, usted va a quedar completamente y literalmente fijo a ese Señor Supremo. Su vida va a quedar completamente adherida y dirigida a esa figura, a ese Supremo Señor que usted ha experimentado. Y a partir de ese momento podrá experimentarlo cada vez más. Podrá experimentarlo cada vez más. Busquen al Señor Supremo. En sus momentos de quietud y soledad, busquen al Señor Supremo. No lo fuercen, pero búsquenlo. Vivan en la vida en una actitud de búsqueda del Señor Supremo. Eso es el devoto. El devoto, eso es lo que nos confirió Chaitanya Mahaprabhu. Una actitud de búsqueda constante. Srimad Bhagavatam, canto número 2, el Señor Supremo le dice a Brahman, ¿verdad? Aquel que quiere encontrarme debe de buscarme constantemente, dentro de todo, fuera de todo, de manera directa y de manera indirecta. Si de verdad queremos encontrar al Señor Supremo, queremos tomar conciencia de Dios, debemos asumir una actitud de búsqueda constante, un deseo que vaya quemando nuestro corazón, el deseo de yo quiero encontrarte, Señor. Yo quiero llegar a un momento en que me purifique, Señor, por favor. Ayúdame a transformarme, ayúdame a convertir mi vida en algo diferente. Ayúdame a quitar todas las nubes oscuras, todos los velos, toda la churre que hay en mi conciencia, para yo poder, Señor, divisarte, para yo poder verte, para yo poder, verte significa tomar conciencia, para yo poder tomar conciencia de tu presencia, Señor, porque si yo no te experimento, Señor, entonces mi vida será un desastre día tras día. No hay felicidad posible, plena, real y eterna sin la experiencia del Señor. No se pueden manifestar las buenas cualidades en nosotros sin la presencia del Señor. Si uno pensara realmente considerar en ese asunto, uno agonizaría, uno lloraría de tristeza por no poder sentir a Dios constantemente en su vida. Por eso Chaitanya Mahaprabhu explica algunos de sus versos del Sishastaka. ¿Cuándo llegará el momento en que mis ojos lloren por ti? Chaitanya Mahaprabhu en los primeros versos se muestra como insensible, ¿no? Es una alegoría, él no era insensible, pero son las diferentes etapas por las que uno pasa. Uno debería sentirse el más desdichado del mundo, la persona más desdichada del mundo, mientras no experimenta ni en lo más mínimo que Dios existe. El no tener ni siquiera fe en Dios, eso debería ser para uno la dicha más grande. Y uno debería agonizar como agoniza un niño llorando y llorando porque su madre venga y le dé de mamar, le dé lactancia. Y uno debería, con tremendo dolor en lo profundo, al comprender lo terrible que es eso, clamar al Señor. Señor, por favor, ¿por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan oscuro? ¿Por qué soy tan duro de corazón? ¿Por qué no logro ni experimentarte, ni siquiera en la forma más mínima, ni en la forma más breve, Señor? Y si no logro experimentarte, mi vida no sirve para nada, Señor. Eso dice la literatura. Si pasamos nuestra vida obteniendo miles de logros de todo tipo, pero no logramos experimentar la presencia cierta, no caprichosa ni teórica, la presencia cierta de Dios en nuestra vida, entonces nuestra vida habrá transcurrido en vano.
Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que nos ayude a meditar en nuestro corazón sobre la necesidad de alistarnos para que tengamos la dicha que está al alcance de todos, de experimentar de forma real su presencia y vivir conforme a esa relación tan maravillosa. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,